Gracias, doctor. Buenas noches. ¿Sí me oyen? Sí, sí me oyen. Buenas noches tengan todos ustedes. Pues en nombre del Colegio Mexicano de Ortopedia y Traumatología, quiero darles las gracias por la invitación a su importante sesión mensual. Y es muy básico hablar de este problema con el que nos topamos los ortopedistas y ustedes que trabajan con nosotros todos los días. La enfermedad tromboembólica venosa en ortopedia es una actualidad, gracias, es un problema con el cual tenemos que estar conviviendo todos los días y vamos a ver un par de casos clínicos que pueden ser una aplicación práctica de lo que vemos todos los días. Acá. El primer caso clínico es es una paciente femenina de 92 años que tuvo una artroplastia total de rodilla exitosa 12 años antes al padecimiento actual. No presenta ningún problema de enfermedades crónico-degenerativas, no es diabética, no es hipertensa, únicamente tiene 92 años. Presentó una caída con trauma en rodilla, por cierto, anecdóticamente lo tiró uno de los, ¿cómo se llama? De los que los llevan en silla de ruedas en el aeropuerto de Mexicana, que venía jugando carreras con el vecino y la tiró y le hizo este favor, ¿verdad? Entonces, esta paciente tuvo un trauma de rodilla con esta fractura, una fractura periprotésica, una fractura por arriba de la prótesis de rodilla que había tenido un buen resultado por 12 años, en donde existe un desplazamiento más o menos importante y a la cual, bajo bloqueo peridural, se le realizó una osteosíntesis con clavo retrógrado, obteniendo este resultado con una reducción adecuada de la fractura, con una fijación adecuada del clavo centromedular. Realmente pues la rodilla regresó a ser rodilla con este tipo de fijación. Fue manejada en el posoperatorio con analgésicos, antibióticos, anticoagulantes, con medias, con episodios de compresión neumática intermitente en miembros inferiores. Después, a los primeros días del posoperatorio, tuvimos algunos problemas de confusión mental y los pacientes realmente tienen problemas isquémicos cerebrales y a veces tienen problemas de alteraciones en conducta. Sin embargo, a los 3 meses logramos que esta fractura consolidara, que la paciente estuviera retomando la deambulación con su andadera, que se haya reintegrado a las actividades que estaba realizando previas. El marido era médico, pero ya de 90 y tantos años y daba consulta. Y pues afortunadamente todo evolucionó muy bien. El segundo caso que les quería enseñar era este caso de un paciente más joven, de un paciente en la tercera o cuarta década de la vida, que se presentó en 34 años con antecedentes de obesidad, de tabaquismo. Hace 3 años tuvo una plastía del ligamento cruzado anterior, pero presentó inestabilidad residual y muy probablemente síntomas de episodios de bloqueo articular y de alteraciones realmente internas de la articulación de la rodilla, y entonces se decidió someterlo a una cirugía artroscópica de revisión con anestesia general, con un resultado obteniendo una rodilla estable, con una convalecencia inicial las primeras 2 semanas sin ningún contratiempo. Ay, este asunto ya me hizo chanchullo. Y estas son las fotos de la cirugía artroscópica que se le realizó, en la cual vemos el muñón del injerto que se había puesto previamente, y se le hizo una cirugía, como está de moda ahorita con los ortopedistas, una cirugía de doble túnel para ponerle 2 fascículos de ligamento cruzado por vía artroscópica, muy padre. A las 3 semanas empezó a apoyar, pero a las 3 semanas empezó con dolor, con edema, con eritema, y se nos ocurrió la brillante idea de hacerle un Doppler venoso, y entonces el paciente presentó una trombosis venosa. Fue tratado con reposo, con filtro, con anticoagulantes, pero el paciente, después de unos meses, es portador de un síndrome postflevítico, con edema de la pierna, con dolor constante de la pierna, y además está enojado con el médico que lo operó. ¿Y cuál es la diferencia entre un caso y el otro caso?
¿Cuál fue la diferencia? El uso de anticoagulantes, el uso de una adecuada prevención y el uso, sobre todo, el uso rutinario de una adecuada evaluación del riesgo en cada paciente para saber la indicación precisa de cuándo tenemos que utilizar anticoagulantes. Y precisamente para que todas las cirugías o todas nuestras acciones tengan un final feliz, como una viejita que pensamos que se iba a morir después de la cirugía, y no como este paciente que no tuvo un final feliz, que lo que queríamos o lo que deseábamos era que recuperara una rodilla, pues entonces la diferencia fue en la evaluación adecuada del paciente. Y precisamente hoy de eso vamos a hablar, de hacer una evaluación adecuada de los pacientes con una trombosis venosa o de los pacientes que son sometidos a cirugía ortopédica, a cirugía electiva o a cirugía de urgencia en ortopedia, y en los cuales debemos evaluar a cuáles sí darles tratamiento o prevención tromboembólica y a cuáles no, y qué tipo de tratamiento. 1 de cada 10 muertes hospitalarias es por trombosis venosa, según se ha publicado ya desde muchos años, desde el 91 y desde el 94, y la tasa de mortalidad puede subir hasta de un 40% por embolia pulmonar, y la enfermedad tromboembólica venosa puede dar una mortalidad global hasta del 2% al año en ancianos. Entonces vean que no estamos hablando de un problema trivial, sino estamos hablando de probablemente la causa número 1 de muerte intrahospitalaria prevenible en los pacientes. Vean, esta estadística es un poquito impactante, pero vean la diferencia que hay de números entre las muertes relacionadas a enfermedad tromboembólica venosa y las muertes relacionadas a otras cosas que son, en cuanto oímos esos diagnósticos, pensamos que tenemos un problema muy serio de salud, en cuanto a SIDA, o sea de mama, de próstata o inclusive accidentes automovilísticos, y comparen las cifras para que vean realmente la importancia que tiene este tipo de problema. Cuando hablamos de una cirugía ortopédica sin profilaxis tromboembólica, vean las frecuencias de presentación de trombosis venosa profunda, de trombosis venosa proximal, que es la riesgosa, de enfermedad de embolia pulmonar y de embolia pulmonar fatal. Pues estamos hablando en cirugías de cadera hasta del 55%, en cirugías de rodilla hasta del 85% de problemas de trombosis venosa profunda. Vean la diferencia entre la cirugía de cadera y la cirugía de rodilla en la trombosis venosa proximal. La trombosis venosa proximal es la que desde el punto de vista clínico consideramos importante porque es la que puede fácilmente generar émbolos hacia la circulación pulmonar. Hablando de fracturas de cadera, también tenemos unas cifras bastante altas de la presentación de trombosis venosa profunda, ya sea sintomática o asintomática, fracturas de miembro pélvico y, no hombre, nomás es una artroscopía, son 2 hoyitos y no pasa nada. Vean la frecuencia de presentación de enfermedad tromboembólica después de una cirugía artroscópica sencilla. El caso que les presenté no era un caso sencillo, pero sí lo incluimos en la cirugía artroscópica. Sin embargo, con profilaxis podemos abatir estas cifras hasta el 5% o cuando mucho el 10% en problemas traumáticos. Entonces vean la importancia, resalta la importancia para el desarrollo de nuestros pacientes, la situación de la prevención adecuada. ¿Y cómo estamos en México en relación con el mundo acerca de la prevención adecuada de la tromboembolia? Hay muchos estudios, Sanofi, por cierto, ha patrocinado estudios grandes, multicéntricos a nivel mundial, en donde se puede desglosar país por país cómo va siendo la profilaxis. Y vean estas 2 estadísticas que están publicadas en México, en la revista de Médica Sur, en la revista de la Academia Mexicana de Cirugía, Cirugía y Cirujanos, en donde en estudios en un hospital privado en 2007, solamente un poquito abajo del 60% de los pacientes que requerían una profilaxis antiembólica la recibían en forma adecuada. Y en el 2004, el que está publicado en Cirugía y Cirujanos,
solamente el 40% de los pacientes que deberían estar, bueno, de los pacientes que tienen riesgo de tener trombosis, estaban recibiendo un tratamiento adecuado, comparado con la estadística a nivel global. La estadística a nivel global es alrededor del 70% de los pacientes reciben. Vean cómo inclusive a nivel global, a nivel mundial, la profilaxis andamos a las 2/3 partes de lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, llegamos a la conclusión que cuál era el problema en México, si los pacientes estaban enfermos o los hospitales y los médicos éramos los que estábamos enfermos. Y entonces se publicó este artículo en base a pacientes también en la Fundación Clínica Médica Sur, y yo creo que lo han de conocer muy bien, a Raúl Carrillo, que creo que abandonó las filas de la anestesiología para dedicarse a la terapia intensiva. Y vean, por ejemplo, este estudio comparativo que hizo Raúl entre el número de pacientes que requerían tratamiento médico, los agrupó en dos, en pacientes quirúrgicos y en pacientes no quirúrgicos. El número de pacientes que requerían por valoración de riesgo el tratamiento y la profilaxis antiembólica eran de los no quirúrgicos, por ejemplo, 41 pacientes, y vean la proporción, pues en algunos, en 17 de 41, un poco menos de la mitad, pues como que había idea de que vamos a hacer algo porque necesitamos prevenir, y solamente en 6 pacientes de 41, que viene quedando 6 por 7, 42, como la séptima parte de los que de veras requerían tratamiento, recibían un tratamiento adecuado. Los no quirúrgicos, esto habla un poquito mal de los internistas y de los pacientes, de los médicos que ven los pacientes médicos. Ya habla un poquito menos mal, porque no podemos decir que habla bien, de los pacientes quirúrgicos, de los cirujanos, en donde, pues fíjense, entre 36 y 14, casi todos estaban cumpliendo con algo de profilaxis, a veces inadecuada en la mayoría de ellos, adecuada en pocos de ellos, pero proporcionalmente la cantidad de pacientes que estaban recibiendo la profilaxis era adecuada. Y entonces podemos pensar en nuestro país, ¿qué está pasando? ¿Por qué andamos 30% abajo de las cifras mundiales? Pues aquí hay varias ideas que nos hemos, con las que nos hemos topado a través de estos años, y son cosas tan, a veces parecerían tan triviales como que es considerada una entidad esporádica, ¿y por qué voy a dar profilaxis a una cosa que se presenta en muy poco porcentaje de las veces? O porque desde la escuela de medicina no se habla muy bien o no se habla en forma extensa y adecuada acerca de los problemas de la trombosis venosa profunda. Después, porque a lo mejor las guías de tratamiento no se pueden implementar bien en los hospitales, ya sea privados o institucionales, ya sea por falta de recursos o por los costos, pero pues de todas maneras, ¿quién tiene la culpa? Los médicos tenemos la culpa, los dirigentes, los directivos, los políticos tienen la culpa. Pues yo creo que andamos entre estas dos, entre que no sabemos y fingimos que no sabemos. Y ese es el problema que en realidad nos puede llevar a tener complicaciones muy serias en nuestros pacientes, complicaciones totalmente prevenibles desde el punto de vista médico, y totalmente debemos tener en mente que siempre debemos prevenirlo. Y entonces, para saber quién es el que requiere y quién es el que no requiere, primero hay que conocer los factores de riesgo. Y vamos a ver una serie de cuadros en los minutos que siguen, que todos los pueden consultar en los artículos que están descritos en cada una de las diapositivas, y que no vamos a describirlos uno por uno, pero vamos a hablar de lo más importante de cada cuadro. Entonces, de acuerdo a la ACCP, podemos clasificar en 4 tipos de riesgo: bajo, moderado y alto, dependiendo de la edad del paciente, del peso del paciente y de otras enfermedades sistémicas que pueda tener.
Y podemos dividir a los pacientes en estos 4 tipos de categorías, estratificarlos en ello, y de acuerdo al tipo de categoría poder decidir cuál es el tipo de profilaxis o hasta dónde debemos llegar con la profilaxis. Y vámonos a los 2 extremos, ¿verdad? Los factores, los pacientes en donde se hizo una cirugía menor, que son menores de 40 años y que no tienen otros factores de riesgo, realmente las posibilidades de tener problemas de enfermedad tromboembólica son muy bajas, pero los pacientes típicos con lesiones de médula espinal, con fracturas de cadera, con otros problemas sistémicos, entonces la frecuencia de trombosis es muy alta y debemos realizar y tener siempre en mente que debemos realizar medidas profilácticas adecuadas. Juntamos los factores de riesgo que pueden ser tabaquismo, que pueden ser obesidad, que pueden ser enfermedades crónico-degenerativas, que pueden ser enfermedades tumorales, que pueden ser problemas hematológicos de hipercoagulabilidad. Y les digo yo que es como las tarjetas de puntos de los aviones, ¿verdad? Le vamos sumando factores de riesgo y miren cómo porcentualmente la enfermedad tromboembólica o la enfermedad de trombosis venosa profunda se va presentando en una proporción importante. Cuando tenemos pacientes con 4 factores de riesgo, tenemos prácticamente en estadísticas el 100% de trombosis venosa profunda confirmada en ellos. Y eso puede ser totalmente asintomático, que ese es otro de los problemas, que la trombosis venosa profunda puede ser asintomática, en muchos pacientes es asintomática y a veces no nos damos cuenta si no tenemos la sensibilidad clínica adecuada. Por ejemplo, en los pacientes politraumatizados, estaba viendo que próximamente van a tener una sesión para la anestesia o el manejo perioperatorio de los pacientes con trauma. Todo este tipo de problemas, como problemas neurológicos, como inclusive las vías venosas o arteriales invasivas que realizamos los médicos, la edad, las transfusiones sanguíneas, la historia de enfermedad tromboembólica, la lesión ya sea de miembros inferiores o de pelvis o de vértebra y el periodo de inmovilización por más de 3 días, son factores de riesgo importantes que nos van a condicionar que se acumulen las posibilidades de que el paciente presente fenómenos tromboembólicos. Por ejemplo, comparando un reemplazo total, una cirugía totalmente programada sin trauma previo, comparado con una fractura de cadera que conlleva primero la urgencia relativa, claro, y en segundo lugar el evento traumático, como normalmente se incrementa mucho nuestro riesgo de enfermedad tromboembólica cuando estamos hablando de problemas traumáticos. No hay que esperar a que el paciente esté así para pensar en que tiene una enfermedad tromboembólica o una trombosis venosa profunda, ni tampoco que esté así como esta fotografía. Pero el dolor, la hipersensibilidad, el hinchazón, el cambio de temperatura y el signo de Hoffmann son datos clínicos que pueden ser inicialmente muy sutiles, pero que nos van a poder llevar a hacer el diagnóstico y apoyarnos en estudios de gabinete para poder hacer el diagnóstico y poder hacer ya el tratamiento, pero en ninguno de los casos, y repito, en ninguno de los casos tenemos que llegar aquí. Si ya sabemos que podemos llegar a eso, podemos evitar llegar. El edema, vean, tiene una sensibilidad pues desde muy poquita, desde el 35% hasta el 97%, y tiene una especificidad también muy vaga, del 8 al 88%, igual que el signo de Hoffmann. Sin embargo, la sospecha clínica y la historia clínica completa y toda la concatenación de factores que presente el paciente, eso es lo que nos va a llevar a hacer un diagnóstico adecuado. Y después de que pasa la tormenta, después de que pasa el problema tromboembólico o trombótico, por lo menos de miembros inferiores, viene el síndrome postflevítico, que es bastante molesto para el paciente, que tiene edema, que tiene dolor residual, que tiene cambios de coloración, que tiene la formación de red venosa colateral, que tiene una serie de implicaciones importantes funcionales y estéticas para el paciente. Y vean cómo lo presenta conforme va pasando el tiempo, conforme van pasando los años,
la presencia de estos signos y síntomas incómodos cada vez es más frecuente. Porque se puede presentar, como les decía hace un rato, sintomático o asintomático, y se puede presentar, y que es muy importante como factor de riesgo, que sea crónica y recurrente. De hecho, cuando el paciente tiene antecedentes ya de un problema tromboembólico previo, el riesgo de que lo vuelva a presentar es muy alto, y entonces es importante tener en esto bien localizado para poder realizar una profilaxis adecuada. Una vez que tenemos la sospecha clínica, y como les decía, a veces no hay que esperar o no debemos esperar a que el cuadro clínico sea tan intenso como estaba esa fotografía, pues podemos echar mano de algunos aditamentos o algunos estudios de gabinete, del cual todos tenemos por comodidad, por especificidad, por precio y por facilidad de solicitarlo a la mano, el Doppler color en tiempo real. Y eso es una prueba barata, con muy buena sensibilidad, con muy buena especificidad, que nos va a poder dar el diagnóstico adecuado de una trombosis venosa, ya sea distal o proximal, temprano, antes de que se nos presenten toda la serie de síntomas. Y además nos permite valorar las paredes de los vasos, ver la dirección del flujo, si existe o no la presencia de trombo y si tenemos problemas en las válvulas venosas. Además de esto, también debemos de tomar en consideración que el riesgo de presentar enfermedad tromboembólica o alguna de las manifestaciones de la enfermedad tromboembólica no solamente es perioperatorio, no es solamente en los primeros días o antes o después del evento, ya sea traumático o del evento quirúrgico, sino que se puede presentar y que se va presentando, y lo vamos a ver en unas gráficas, hasta 90 días después del evento quirúrgico. Y entonces la tromboprofilaxis no debe ser nada más circunscrita a los días del perioperatorio, sino realmente tenemos que tener un margen de tratamiento un poco más largo. Por ejemplo, aquí tenemos la comparación en una gráfica de la presentación de eventos tromboembólicos hasta en un 3% con profilaxis, y vean cómo comparamos cadera y rodilla, cómo la cadera tiene la tendencia a tener un poco más de eventos tromboembólicos, porque la formación de los coágulos o de los trombos venosos en la cadera son proximales, que son los más riesgosos, y no distales como en la rodilla, pero todavía después de 90 días hay cierta frecuencia de presentación, entonces eso nos está obligando a tener medidas profilácticas por periodos prolongados. Aquí tenemos cómo se comportan la presencia de problemas tromboembólicos comparando la cadera con la rodilla, y vean cómo estas dos curvas se cruzan un poco más temprano en la rodilla, se cruzan antes de los 10 días, y en la cadera estas dos curvas se cruzan por ahí de los 20 días, y entonces eso nos está indicando que el riesgo a través del tiempo es mucho más largo de lo que originalmente pensábamos, y por lo tanto la profilaxis la debemos de prolongar mucho más de lo que originalmente pensábamos. Muchos creen, o los ortopedistas tenemos famas de que pues, servimos para atornillar huesos y para reparar fracturas, pero también tenemos que fijarnos en otras cosas, además de poner ligamentos y poner tornillos. Y una de esas es la profilaxis de la enfermedad tromboembólica. Y créanme que lo debemos de tener muy en cuenta, y vamos a hablar un poco en las siguientes diapositivas acerca de lo que los ortopedistas pensamos de cómo debemos hacer la profilaxis venosa. Como ya habíamos dicho, había una clasificación, o existen clasificación para estratificación de riesgos, y de acuerdo al riesgo que presenta el paciente, entonces manejamos diferentes formas del método profiláctico. Pacientes en donde tenemos el riesgo bajo, los pacientes jóvenes con una cirugía ortopédica
pequeña o no muy larga, sin isquemia o cirugía artroscópica, pues realmente la profilaxis mecánica, con medias, con a veces compresión neumática intermitente, con movilización temprana del paciente y con ejercicio, es suficiente. Pero si vamos juntando puntitos en la escala de riesgo de los pacientes y ya le aumentamos la edad, le aumentamos la duración del procedimiento, le aumentamos la lesión a las partes blandas que puede estar alrededor de, o le aumentamos factores sistémicos de riesgo, como los que ya mencionamos, pues entonces requerimos de empezar a utilizar ya profilaxis farmacológica a través de heparinas de bajo peso molecular que han demostrado a través del tiempo su efectividad y su seguridad, o a través de otro tipo de anticoagulantes orales u otro tipo de medidas en las cuales ya tenemos una acción farmacológica específica. Cuando tenemos riesgo alto, en los pacientes en donde existen más factores de riesgo, nuevamente se recomienda, además de la profilaxis mecánica, pues las heparinas de bajo peso molecular y algunos, no todos, los anticoagulantes orales. Y en los riesgos muy altos, pues hay que echar mano de todas las herramientas, hay que echar mano de las medidas físicas, hay que echar mano de la movilización, hay que echar mano de las medias, hay que echar mano de la compresión neumática y hay que echar mano de mejores dosis y dosis ajustadas de los anticoagulantes farmacológicos. Como van a ver, en prácticamente todos los esquemas profilácticos y las guías mencionan constantemente la heparina de bajo peso molecular como el gold estándar para la profilaxis, por lo menos perioperatoria. ¿Cuándo? ¿Cuándo hay que comenzar? Y esa es esa es una duda, bueno, no es una duda, realmente se tiene la certeza de saber cuándo es el momento adecuado, pero muchas veces hay conflicto entre anestesiólogo y cirujano con respecto a este timing o a este momento de iniciación de la tromboprofilaxis. Se ha visto y se publicó en este artículo donde se concentraron en buscar los tiempos críticos para poder iniciar la administración de anticoagulantes. Primero, que la heparina de bajo peso molecular, la warfarina o el fondaparinux, pueden mejorar y disminuir en forma importante la presencia de trombosis venosa. El riesgo, como ya lo vimos en las gráficas anteriores, es de alrededor de 3 meses, no es nada más los primeros días del posoperatorio, sino se prolonga por 3 meses, dependiendo del procedimiento, dependiendo de la movilización del paciente. Y iniciar justo a tiempo, que eso es muy importante, se considera en cualquiera de estas dos vertientes. Empezarlo en el posoperatorio inmediato de 2 a 8 horas después del acto quirúrgico o iniciarlo 4 horas en el preoperatorio, dentro de las 4 primeras horas del preoperatorio. Eso depende mucho del agente farmacológico y vamos a ir desglosando uno por uno para saber cuál es lo ideal para cada una de las alternativas que tenemos. El problema, y con el problema con el que estamos jugando todo el tiempo, que no nos gusta a los cirujanos, y yo creo que esa es una de las aversiones de los cirujanos, es que no nos gustan los hematomas tampoco. Entonces, siempre estamos corriendo el riesgo entre la profilaxis tromboembólica y la presencia de sangrado, y tenemos que estar jugando con estos dos factores importantes para nosotros, porque los hematomas y el sangrado nos pueden provocar verdaderas catástrofes. Si estamos hablando de dehiscencia e infección sobre una artroplastía total de cadera o de rodilla o de hombro o de lo que quieran, bueno, de hombro no tanto, estamos hablando de un fracaso total y de estar pues echándole prácticamente a perder la vida al paciente, ¿no? También para ustedes el sangrado intraespinal y el hematoma que se puede producir peridural o subdural después de los procedimientos de bloqueo regional, entonces es importante. Y también el sangrado sistémico, ¿verdad? Para el equilibrio del paciente, para la buena evolución en el posoperatorio. Y por eso tenemos que estar jugando un poquito y en forma inteligente con las dosis y la indicación de los
profilácticos de la trombosis. En el 2007, la Academia Americana de Cirujanos Ortopédicos publicó estas guías para el tratamiento o para el manejo de la profilaxis tromboembólica. Y me quiero centrar primero en las recomendaciones iniciales, en las recomendaciones del cuidado preoperatorio, porque la profilaxis embólica, tromboembólica, comienza desde el preoperatorio. Y en todos los pacientes hay que buscar un riesgo preoperatorio elevado, es decir, recomiendan hacer una estratificación del riesgo en cada paciente para hacer una personalización de la indicación de realizar tromboprofilaxis. Todos los pacientes deben ser investigados de alto riesgo de sangrado. Aquí está el nivel de recomendación que usa la academia, nivel 3B, nivel 3C, y los pacientes con contraindicación del uso de anticoagulantes, pues deben ser candidatos a la colocación de un filtro de vena cava, porque con ellos vamos a poder utilizar medios mecánicos y si su riesgo es muy alto, pues es mejor prevenir la tromboembolia mediante medios físicos, como por ejemplo con un filtro. La segunda recomendación de la Academia Americana son los cuidados intraoperatorios. Y los pacientes deben ser considerados, en primer lugar, para una profilaxis mecánica, ya sea durante la cirugía o en recuperación o en el posoperatorio inmediato. Y otra recomendación, que es de lo que va a hablar la segunda parte de esta sesión, es considerar la anestesia regional como el mecanismo o como la anestesia de elección en estos pacientes, ya que disminuye mucho nuestro riesgo tromboembólico. Y después, la recomendación 3, que es el cuidado posoperatorio e intrahospitalario, ya sea con movilización temprana, ya sea con el uso continuo de profilaxis mecánica mediante medias, mediante bombas de compresión, hasta su alta del paciente. Y por supuesto, de acuerdo a la estratificación del riesgo, la consideración de utilizar agentes farmacológicos. Entonces, como les decía, aquí tenemos que nivelar entre el riesgo de sangrado y el riesgo de profilaxis. Y entonces, la academia habla de esto precisamente. Los pacientes que tienen un riesgo normal de trombosis y un riesgo normal de sangrado mayor, o sea que no tienen mayor problema, ellos hablan de la aspirina, ahorita vamos a hablar de aspirina, de heparinas de bajo peso molecular, de los pentasacáridos sintéticos y de los inhibidores de la vitamina K como la warfarina a largo plazo para manejo ya en su casa. Nivel de evidencia 3 y grado de recomendación B. O sea, realmente pues lo que está haciendo es conjuntar todas las medidas profilácticas conocidas. Cuando tenemos un riesgo elevado de tromboembolia, de enfermedad tromboembólica y un riesgo normal de ensangrado, vean cómo nuevamente repiten heparina de bajo peso molecular, pero iniciando dentro de las primeras 12 a 24 horas del posoperatorio y prolongándola por lo menos 12 días. Pentasacáridos sintéticos, la warfarina, que debe comenzarse una noche antes de la cirugía, e igual, nivel de evidencia 3 y grado de recomendación C. Y cuando tenemos riesgo normal de tromboembolia y riesgo elevado de sangrado, pues igual, a lo mejor nada más la aspirina o algún inhibidor de la vitamina K es suficiente. Y cuando tenemos riesgos elevados es cuando tenemos realmente problema, riesgo elevado tanto de trombosis como de sangrado. Entonces debemos de basar nuestra profilaxis mucho en los medios físicos, en la movilización temprana del paciente, en las medias de compresión y utilizar desde el punto de vista de la academia, por supuesto, aspirina o warfarina. Pero yo me pregunto, ¿de veras la aspirina? A mí estas guías que presenta la academia no me convence mucho precisamente por esto. Porque la aspirina efectivamente es un inhibidor irreversible de la adhesividad plaquetaria porque altera ahí problemas enzimáticos de las plaquetas, pero solamente previene trombos arteriales, no venosos. Nuestro objetivo realmente es prevenir trombos venosos. Y se ha visto que la aspirina, y bueno, uno de los apoyos que hacen es que la aspirina es igual que las heparinas de bajo peso molecular en frecuencia de presentación de tromboembolia fatal, pero vean, la trombosis venosa proximal con las tres diferentes formas de profilaxis
la diferencia que existe entre la aspirina, que es del 7.7, del 11.4, con la heparina de bajo peso molecular, que es del 7%. Entonces, yo sí pongo un poquito en tela de duda si de veras la aspirina es una herramienta adecuada. Esta guía es la publicada del ACCP, del American Chest Physicians, y nada más quiero resaltar, está muy larga la tabla, que a todos los niveles prácticamente hablan de las heparinas de bajo peso molecular, que hablan de utilizarlas 12 horas antes de la cirugía y que puede hablar de otros pentasacáridos sintéticos o de la warfarina, de los inhibidores de la vitamina K, de acuerdo al INR, y de acuerdo al riesgo va estratificando la utilización de esto. En ninguno, todavía en 2009, la ACCP no habla acerca de los nuevos anticoagulantes orales, que es uno de los progresos terapéuticos que se han realizado en la profilaxis tromboembólica. ¿Dónde actúan los diferentes anticoagulantes o los diferentes agentes farmacológicos que tenemos para prevención de la tromboembolia? Pues pueden actuar algunos de los nuevos como inhibidores del factor 10 activado, las heparinas de bajo peso molecular o las heparinas o los pentasacáridos sintéticos actúan en la conversión de antitrombina en trombina, o otros actúan como inhibidores directos de la trombina para desencadenar la reacción de fibrinógeno a fibrina, que son los 3 puntos de acción. Estos 2 puntos del 10A y de la trombina son los anticoagulantes orales nuevos, y antitrombínicos específicos, pues la heparina de bajo peso molecular. La enoxaparina, que es, pienso yo, el gold estándar de estos tipos de fármacos, es adecuado y lo ha demostrado a través del tiempo, es el con el que se comparan todo el resto de los anticoagulantes, se comparan con la enoxaparina, como utilizándola o considerándola como el gold estándar. Tiene una biodisponibilidad absoluta por el sistema de aplicación y porque precisamente es de bajo peso molecular y tiene una absorción predecible. Es específico porque va exactamente a inhibir el paso de la trombina y tiene un mecanismo de acción también específico que nos va a ayudar a tener una profilaxis adecuada y nos va a ayudar a tener un riesgo de sangrado limitado. Comparando la heparina normal con la heparina, o sea, la heparina no fraccionada con la heparina de bajo peso molecular, pues claro que la heparina de bajo peso molecular, y eso se ha demostrado desde hace mucho tiempo, pues tiene muchas ventajas sobre la heparina no fraccionada. La única desventaja que tiene ahí es el precio. Y el esquema preoperatorio que se aconseja, sobre todo, es el esquema europeo para la profilaxis antitrombótica. Se utiliza ya sean 20 miligramos 2 horas antes de la cirugía, o 40 miligramos o 60 miligramos, dependiendo del peso del paciente, 12 horas antes de la cirugía, en los pacientes de riesgo moderado o de riesgo muy alto. Y se debe prolongar por lo menos el tratamiento preventivo de 7 a 10 días de acuerdo a este esquema, pero como ya vimos inicialmente, pues debemos de prolongarlo un poco más. Y esto qué bueno que anda por aquí Pati, por ahí donde se mandaba la Pati, ahí está la Pati atrás. Este estudio lo hicimos en Médica Sur para comparar qué sucedía con las diferentes dosis de enoxaparina aplicadas cada 12 y cada 24 horas. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos en rosa la dosis de 60 miligramos cada 24 horas. El intervalo de confianza para tener una profilaxis adecuada está entre estas dos líneas resaltadas, entre estas dos concentraciones séricas. Y miren cómo con 60 miligramos obtenemos concentraciones muy altas, pero al cabo de las 12, 16 horas más o menos, ya nuestro efecto anticoagulante está por debajo del mínimo necesario para poder tener una profilaxis adecuada. Lo que sucede
con la dosis de 40 miligramos, que son las dosis que tenemos disponibles en México, cada 24 horas es lo mismo. Tenemos un inicio, una concentración muy alta, que baja y prácticamente a las 8 o 10 horas ya estamos por debajo del requerimiento de efecto anticoagulante para una profilaxis adecuada. En cambio, la dosis de 30 miligramos, que es la dosis que recomienda la Escuela Americana para la utilización de la enoxaparina cada 12 horas, miren cómo inicialmente obtenemos niveles terapéuticos en sangre, bajan ligeramente cerca de las 12 horas y con la nueva dosis volvemos a tener un pico de la concentración plasmática adecuado que nos da una profilaxis adecuada. ¿Cuál es el problema de los 60 miligramos? Que durante las primeras horas después de la aplicación tenemos un riesgo de sangrado alto. ¿Cuál es el problema de los 40 miligramos? Que no tenemos el riesgo de sangrado tan alto porque no estamos tan anticoagulados, pero antes de las 12 horas ya tenemos niveles inferiores a los adecuados de la enoxaparina en sangre y entonces ya prácticamente las segundas 12 horas estamos desprotegidos, entonces requerimos de volver a poner una dosis a las 12 horas. Yo siempre me he preguntado por qué en México, como en Estados Unidos, no tenemos la dosis de 30 miligramos para utilizarla adecuadamente. Lo que hicimos en Médica Sur es que lo estamos usando 20 y 40. Ponemos 20 miligramos en la mañana, obtenemos una curva más o menos a este nivel y después ponemos 40 y entonces sí, así ya prolongamos hasta, no creo que no traje esa gráfica, hasta las 24 horas. La warfarina se puede utilizar a largo plazo, tiene la ventaja que es barata, pero hay mucho sangrado con la warfarina. Sí se favorece el sangrado por la presencia de hematomas. El dabigatran, que es uno de los anticoagulantes orales nuevos, es inhibidor de la trombina y de la agregación plaquetaria, como vimos en el esquema inicial. Tiene su efecto máximo entre las 2 y las 8 horas. Tiene una absorción adecuada a nivel intestinal. De 1 a 3 horas tenemos ya niveles terapéuticos en sangre. Tiene interacciones con digoxina y con pantoprazol, que son frecuentemente utilizados en este tipo de pacientes. Demostró que en dosis de 220 miligramos no era inferior en la enoxa. Vean cómo repetitivamente el gol estándar es la enoxa. No hubo diferencias de sangrado entre el dabigatran y la enoxa, pero está aprobada para la profilaxis en artroplastía total de cadera y de rodilla, no es inferior y presenta un sangrado similar. Los estudios comparativos del dabigatran con la enoxaparina han demostrado, vean la diferencia de la presentación de tromboembolia con la utilización de enoxa y con la utilización del dabigatran. El otro nuevo, el rivaroxaban, bloquea el factor 10A, es una dosis diaria de 4 a 6 horas, con un inicio de 4 a 6 horas después de la cirugía por 5 semanas. No se puede utilizar en pacientes con problema hepático. Está aprobada por la FDA, es más barata y da la facilidad de prolongar la terapia. Sin embargo, el sangrado es mayor. Y existe un estudio donde compararon el rivaroxaban con la enoxaparina, el famoso estudio récord que se lo saben todos los representantes y se lo saben todos de los laboratorios. Hay varios estudios. En uno de los estudios sí demostró el rivaroxaban que era superior a la enoxa, pero el problema con ese estudio es que estaban utilizando dosis muy exactas del rivaroxaban y el uso de la enoxa era nada más de 40 miligramos cada 24 horas y ya vimos que 40 miligramos cada 24 horas no es una dosis terapéutica adecuada. Sin embargo, en el siguiente estudio, en la siguiente etapa del estudio, en donde ya se utilizó la enoxa a 30 miligramos cada 12 horas, la dosis aprobada por la FDA para la enoxaparina, el sangrado era, la presentación de la trombosis era mucho más alta, bueno, era relativamente más alta con el rivaroxaban
que con la enoxa, con esa P de 0.039. Entonces, es una diferencia estadísticamente más o menos importante, en la cual nos está indicando la efectividad de un medicamento y otro. Y como les decía, siempre tenemos que estar entre el riesgo de trombosis y el riesgo de hemorragia para obtener una profilaxis adecuada. Podemos concluir que hay que valorar el riesgo en cada uno de los pacientes y tomarlo como caso individual para poder tener una profilaxis adecuada, que la profilaxis debe ser sistemática, debe de tener sistema, no debe ser una profilaxis nada más por ocurrencia, y que se debe realizar una selección informada de la alternativa terapéutica en cada uno de los pacientes. Y aquí en México, nuestro colegio, el Colegio Mexicano de Ortopedia y Trauma, estamos muy avanzados, a punto de publicar las ideas y las conclusiones de un consenso que nosotros le llamamos el Consenso Mexicano de Traumoprofilaxis en Ortopedia, y entonces estamos tratando de utilizar el trabajo de muchos ortopedistas para poder obtener una guía de tratamiento adaptada a los riesgos y a las condiciones socioeconómicas de nuestro país, y para darle difusión a la importancia de tener en cuenta este padecimiento para el manejo de la cirugía y de los pacientes ortopédicos. Le quiero agradecer a Memo Castorena, que todos ustedes lo conocen, y a Mariana Calderón, que nos proporcionaron ciertas informaciones, y a Pati Martín del Campo por su apoyo.